Bueno, hoy ven una carita nueva, vieja pero nueva. Agradecemos al Señor que podemos compartir la palabra. Yo seguramente a ustedes les ha pasado como a mí en algún momento de abrir la palabra, abrir la Biblia y agarrar un texto que hace rato no leían y pareciera ser como que ese texto volvió a volvió a escribirse con palabras nuevas y, y de alguna manera es como que tiene nueva vida. Y eso es porque quizás el contexto cambió, seguramente situaciones en nuestra vida que nos hacen ver ese pasaje de una manera distinta e impacta de otra manera en nuestro corazón. Y a medida que pasa nuestro tiempo en esta tierra, eh, vamos leyendo a veces los mismos pasajes y justamente vamos aprendiendo nuevas cosas. Cerca de la literatura se dice que cada vez que lo lees, como que te habla de una forma distinta, o un mismo libro puede hablar de distintas cosas de acuerdo a la edad. Pero en cuanto a la palabra, eh, tiene que ser algo distinto, porque la palabra precisamente es inagotable. Me gustaría empezar no sé si este mensaje es el único, pero yo de alguna manera como que me preparé pensando que me van a seguir poniendo, así que si no me ponen es porque no les gustó. Eh, pero quería que empecemos a ver una serie de mensajes que hablan acerca de los atributos de Dios. Y los atributos de Dios recontra visto y mencionado por varios hermanos años anteriores y siempre que alguien comparte hay algo que se menciona acerca de los atributos de Dios. Yo quisiera que compartamos un texto en Primera de Corintios, libro que estamos viendo en la escuelita. Y mucho hay de Primera de Corintios que, como dice el texto que vamos a leer, pareciera ser como que es alimento sólido para nuestra vida. Y de alguna manera quisiera compararlo y hacer una introducción de lo que vamos a empezar a ver sobre los atributos de Dios. Y el capítulo 2, versículo 9, y vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 3. ¿Vemos? Dice, antes bien, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, por si alguno... Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Si tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los primeros dos versículos, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda porque aún no erais capaces y sois capaces todavía.
Vamos a dejarlo ahí. Quería hacer esta introducción hablando justamente de algo que va a llevar a que nos posicionemos frente a la grandeza de Dios. Hablar de los atributos de Dios es hablar de quién es Él o quién ha sido desde el inicio, en el Génesis hasta el Apocalipsis. Y muchas veces tengo que decir que cuando escucho a alguien preguntar, bueno, ¿y qué Dios opina? ¿Qué opina Dios, perdón? ¿Qué opina Dios acerca de este tema? Y tengo que limitarme a decir, dame un segundo que me fijo, o de alguna manera me falta conocer a Dios o lo que Dios quiere acerca de ese tema o lo que Dios dice acerca de ese tema. No tenemos a mano estas herramientas que nos sirven para hablar de Dios como alguien a quien conocemos. Y ahí es donde empieza de alguna manera a tener sentido esta introducción. Porque si nosotros hiciéramos una evaluación hoy recordando aquel día en el que conocimos al Señor Jesús y nos preguntáramos quiénes éramos antes de conocerle, quiénes somos ahora, quiénes estamos siendo como hijos de Dios, tendríamos que analizarnos y daría como resultado que somos o hemos sido quizá hombres naturales, o somos carnales, o realmente hemos sido espirituales. Después podemos hablar de niñez espiritual y demás. Ahora, yo quisiera invitarlos a que cada uno de nosotros, antes justamente de empezar a hablar de los atributos de Dios, que nos hagamos esta pregunta. Y aquel resultado de aquella pregunta o aquel autodiagnóstico, que lo tengamos ahí presente porque nos va a servir para el final. Hay empresas que, no sé si sabían, pero hay empresas que, por ejemplo, con Seba trabajamos en una empresa que a fin de año, en realidad al principio nos hace varias preguntas a los trabajadores y después los lleva a una entidad, esa entidad recibe los datos que nosotros calificamos ahí a nuestro jefe. Los analiza y de acuerdo a eso le dicen que si es un buen lugar para trabajar o no. Yo le pongo todo mal. Y de alguna manera me hacía esta pregunta a mí mismo. ¿Cuánto he crecido desde aquel día en el que el Señor cambió supuestamente mi corazón? Y la verdad es que si doy el resultado, voy a dar un resultado que es triste y es un resultado que sigo siendo en muchos aspectos de mi vida un niño espiritual. Y en cuanto al primer versículo, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Y esto dice, como está escrito. ¿Y alguien sabe dónde está escrito esto? ¿Alguien sabe? Libro de Isaías. Les invito a que lo busquen, Isaías 64, es donde está escrito y de donde Pablo saca estas palabras. Obviamente él las aplica a lo que está tratando de decir. 64, los primeros 4 versículos. Dice, oh si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste y fluyeron los montes delante de ti. Y acá viene lo que Pablo repitió y dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, e hiciese por el que en él espera. Lo que trato de que veamos en esta parte del versículo es que está hablando de aquellas limitaciones humanas, está hablando de lo que vemos, hablando de lo que escuchamos, hablando de lo que sentimos,
Y hay muchas limitaciones en el corazón del hombre. Precisamente hace poquito hablábamos en los jóvenes acerca de cómo Instagram y todo lo que vemos nos lleva a tener un corazón, me sale la palabra ahora, a que todo lo que tenemos es insuficiente. Parece que todo lo que tenemos es insuficiente. Nos compramos un auto y queremos otra cosa, nos compramos una casa y queremos otra cosa. Compramos el último teléfono ese que tanto queríamos y ya a la semana decimos, no, quiero cambiarlo porque tal cosa. Y eso sin hablar de muchas otras insuficiencias a la hora de cambiarlo por la palabra o por el lugar que el Señor debería tener en mi vida. El versículo 13 de Primera de Corintios, volvamos a Primera de Corintios. Capítulo 2, versículo 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Antes de que pasara acá adelante, justo estábamos hablando y dice, Juan dice, yo no te pregunté las canciones. Y verdaderamente él no me preguntó nada, y cada una de las canciones hablaban acerca de la disposición del corazón. Y al final vamos a hacer, en cuanto a este autodiagnóstico que tenemos que hacer, vamos a ver que siempre hay, para empezar a conocer a Dios como Él quiere que nosotros los conozcamos, tenemos que disponer o tenemos que poner nuestro corazón a disposición de Él. Y eso requiere que dejemos justamente de confiar en aquello que vemos, en aquello que oímos, porque como dice el texto que leímos anteriormente, aquellas cosas que son nuestras limitaciones, eso no va. Fíjate la segunda parte. Dice, ni han subido a corazón de hombre en las que Dios ha preparado para los que me aman. Aquellas cosas que vemos, aquellas cosas que están delante de nuestros ojos son precisamente las que nuestro hombre carnal está dispuesto a poner en primer lugar antes que Él. Pero si esto cambiara de lugar, podría empezar a ver aquellas cosas que Él ha preparado para mí. Ahora, yo pensaba en los textos de la niñez espiritual, algo que nosotros no conocemos con Quime todavía, los niños. No los conocemos de cerca, pero en algún momento, quédense tranquilos que van a llegar y ahí me van a venir a decir a mí, tu nene le pegó al mío. Pero pensando en los niños, yo creo que ningún padre se acercaría a su hijo y le daría un asado, ¿no? Julio. No, Julio no. Cortaría un pedazo de vacío del fin de semana y le diría a su nene de 3 meses, tomá, probá. Yo creo que ese padre no dormiría, algo sé, agarraría cólicos. ¿Por qué? Porque no está preparado. No está preparado su estómago, sus dientes. Y lo que Pablo trata de decir en esta primera parte es justamente eso. El Espíritu es aquel que nos hace entender y nos hace estar dispuestos para poder crecer. Si vuelvo al análisis, me pregunto y digo, ¿qué es aquello que ha impedido que yo crezca espiritualmente a lo largo de los años? Y ahí la pregunta se vuelve un poco más profunda. Quizás en ese resultado que obtuve, me doy cuenta de que me he mantenido de una manera, a Manu le salen bien los gráficos, pero a lo largo del tiempo he mantenido haciendo una línea. Y no he cambiado, no he ni crecido ni disminuido quizás, he mantenido en esa misma línea. Y quizás tu crecimiento bajó, disminuyó. Y ahí el Señor, una de las cosas que me sirven a mí para
para precisamente volver en sí mismo es pensar en lo que vamos a empezar a ver, pensar en la grandeza de Dios, posicionarme yo en cuanto a quién soy dentro del plan de Dios. Hay algo que impide el crecimiento para cada uno de nosotros y muchas veces no hago oídos sordos a eso, hago oídos sordos a las insuficiencias que hay dentro de mi corazón. Me importa más aquello que no tengo, el verdadero cambio que Cristo hizo cuando le conocí. Fíjense, bueno, los primeros textos que leímos, el capítulo 3, es Pablo quien les está hablando a los corintios. Y les está hablando porque ellos estaban enfocándose en lo que no tenían que enfocarse. Ellos decían, gracias. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y su enfoque era completamente distinto al que querían en realidad, al que Dios quería para ellos. Y me pregunto, ¿cuál ha sido nuestro enfoque a lo largo de estos años como hijo de Dios o como cristiano? Muchas veces me autorrespondo y digo que no ha sido lo suficientemente importante la obra de Cristo, o ese encuentro con Cristo no ha sido para mí lo suficientemente importante. No ha tenido el cambio que Él quiere que tenga en nuestra vida. Marcelo hace poquito en un mensaje compartía acerca de Caleb. Algunos estaban en ese mensaje. Caleb, aquel que fue espía y pensó distinto en cuanto al pensamiento de los 10. Los 10 vinieron y dijeron, no vamos a poder, nosotros somos chiquititos. Pero Caleb y Josué tuvieron un pensamiento completamente distinto. Y Marcelo en ese mensaje hablaba de aquellos gigantes que se vuelven inmensos contra nosotros. Y hablaba de las inseguridades y hablaba de muchas cosas que para nosotros terminan siendo importantes y no dejan que nosotros nos mantengamos firmes como Caleb se mantuvo. Caleb al final, después de haber 40 años esperado aquella promesa de entrar a la tierra prometida, Caleb dijo, dame ese monte y yo lo voy a ir a tomar. Y Marcelo hacía una pregunta en cuanto a este mensaje y él decía, ¿qué es aquello que nos ha mantenido a lo largo del tiempo? Y pensaba en los mayores y pensaba en Cacho, en Aide, que están acá. Creo que hoy son aquellos más grandes. Y precisamente cada uno de nosotros, si tuviéramos que hacer este diagnóstico en nuestra vida, ¿cuál sería el resultado de ese diagnóstico? Yo sé que todos tienen una aplicación de música que a fin de año hace un listado de las canciones más reproducidas. Todos saben cuál es, no voy a decir el nombre, pero te dice, estas 3 canciones fueron las que más escuchaste, este estilo de música fue el que más escuchaste, y yo me puse a pensar si hubiera así un contador en nuestra vida cotidiana, de todos los días, y dijera, bueno, este año completaste al 100% 5 libros de la Biblia, y seguramente los números no serían como la música, ¿no? Serían mucho menores. Completé solamente 5 libros de la Biblia, hice 40 oraciones, 2 en el mes de tal, 3 en... Y tristemente esto podría ser una realidad en cada uno de nosotros. Y si quisiéramos que los valores
eran diferentes, tendríamos que escuchar más, tendríamos que acercarnos más, tendríamos que pasar más tiempo. Y esa es la segunda parte de este mensaje. ¿Hace cuánto que a la hora de acercarme a la iglesia, acercarme al ministerio que estoy llevando, acercarme a los niños, acercarme a aquella tarea que cada uno de nosotros está desarrollando en la iglesia, hace cuánto que no ha sido con sinceridad? Y yo creo que hay que... Esto como me golpeó a mí y nos golpeó aquí, y les voy a contar algo personal. Y hace un tiempito atrás, sentó en la casa. Bueno, vamos a hablar. Esas charlas no nos gustan, ¿no? A mí no me gusta. Y agarró y me dijo, ¿no sentís que estás vacío? Está bien, estás estás haciendo esto, lo otro, y estás estudiando, vas a trabajar, pero ¿no sentís que hay algo más por lo que tenemos que vivir? Y muchas veces tengo que decir que a veces los hombres y mujeres, los seres humanos, nos sentimos protagonistas del tiempo que vivimos. Pero y es lo que vamos a empezar a ver, si pensamos en cada uno de los atributos de Dios, y pensamos en un Dios que es atemporal, desde el Génesis hasta el Éxodo, Dios al encontrarse con personas fue Dios quien cambió y quien les indicó el futuro, el destino. Les dijo, bueno, vos vas a ir allá, vos vas a cumplir esto, esto y esto. Y ahora, en este tiempo, hay algo muy distinto. Somos nosotros los que definimos el destino y decimos, Dios, acompáñame porque quiero hacer esto, lo otro. ¿Cómo ha cambiado un poquito? Vamos a leer un texto más. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Estos versículos, como empecé diciendo, la verdad que si los había leído no me acordaba. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice así, dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El versículo 24, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y ahí habla un poquito acerca de los atributos. Esto es simplemente una introducción para que cada uno de nosotros nos posicionemos como un peón en un juego grande de ajedrez. Y veamos si realmente en este tiempo desde que le conocimos hasta ahora, hemos sido parte activa de ese plan. Y con esto no estoy diciendo de que vayas a predicar, como dicen algunos, allá afuera. Simplemente lo que estoy diciendo es que si limpiamos las sillas, que seamos el mejor haciendo eso. Si ayudamos a alguien, que podamos ser el mejor haciendo eso. Si hablamos a los niños, que podamos ser los mejores hablando a los niños. El hombre ha buscado, y cada uno de nosotros muchas veces ha buscado ser protagonistas. Pero en realidad el único protagonista es Dios. Y de eso se trata, que podamos ver los atributos de Dios, podamos ver a un Dios que desde el inicio ha querido salvarnos, desde el inicio ha pensado en nosotros y quiere que los conozcamos como Él es, lo conozcamos en su misericordia, que lo conozcamos en su bondad, que conozcamos su santidad, imitemos su santidad, que a la hora de hacer ese examen, no ahora, quizás de acá a 1 año, de acá a 2 años, de acá a 3 años, ese resultado del examen pueda dar diferente y ya no tenga que decir, sigo siendo un niño en algunas cosas, sino tal vez crecí un poquito, tengo un par de meses más, pero de a poco voy en crecimiento. Ese es el mensaje
de hoy. El tiempo a veces pasa muy rápido acá. Hay un texto más en Romanos capítulo 11, versículos 23 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. De alguna manera complementa aquello que venimos viendo. Pero para que no quede colgado, el pasaje que leímos al principio y lo que compartíamos con Juana allí atrás cuando estábamos orando con Juan y Cacho, hay veces que le he dado poca importancia a lo que el Espíritu puede hacer en nosotros. Y si ustedes leen los versículos de Primera de Corintios, aquellos que no mencioné nada, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y muchas veces simplificamos. El encuentro con Cristo lo simplificamos a simplemente un encuentro y seguimos tomando decisiones que no incluyen a Cristo en nuestra vida. Primera de Corintios, los versículos 14 al 16, hablan un poco acerca de lo mismo, pero ponen ahí al Espíritu. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para que podamos primero entender que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es importante lo que estamos diciendo. Mientras a veces todas nuestras decisiones son en la carne, Pablo acá lo que está diciendo es: no se olviden que ustedes tienen la mente de Cristo. Y es eso lo que nos tiene que motivar a lo largo del tiempo. Vuelvo a la pregunta inicial para terminar. ¿Qué es aquello que nos ha mantenido desde que conocimos al Señor hasta ahora? Lo que ya pasó, el resultado de hoy no importa, no es para condenar. El resultado de hoy tiene que hacerme pensar en cuánto conozco a Dios, cuánto Él ha cambiado mi vida, pero por sobre todas las cosas, cómo quiero ser recordado cuando este leve tiempo se termine. Hay una frase de Spurgeon que me gusta mucho y la tengo acá en la tablet, en el protector de pantalla, dice: este tiempo es corto. Dice: la eternidad es larga. Es razonable que vivamos esta breve vida que tenemos a la luz de una eternidad mucho mayor. Ese es el mensaje, ojalá que pueda hacer que reflexionemos y que tengamos todos los días más ganas de conocer a Dios de una manera diferente. ¿Oramos para terminar? Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque has puesto tu Espíritu en nosotros, te agradecemos porque a la hora de conocerte y de dedicar tiempo, sabemos que fallamos muchas veces, pero te pedimos que en nuestra vida y que aquello que un día fue importante y ha cambiado nuestra vida y ha traído salvación pueda cada día de nuestra vida ser aquello que más recuerdo y aquello que nos haga a cada uno de nosotros amarte más. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Oramos para que podamos conocerla cada día más y podamos dedicar nuestro corazón, como lo hicieron otros, a poder entender y a poder conocer cómo es tu corazón y por sobre todas las cosas aplicarlo en nuestra vida. Te agradecemos por este tiempo, te pedimos tu bendición ahora al separarnos.
Te agradecemos, Señor, por este tiempo compartido. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.